8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos. Saludamos a nuestra siguiente invitada. Se trata de la legisladora de la bancada de Pachacutic, Mireya Pazmiño, que nos acompaña también de manera telemática. ¿Cómo está, asambleísta Pazmiño? Buenos días. Bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Esta decisión de Pachacutic fue socializada. ¿Están todos de acuerdo en no respaldar esta normativa que, de acuerdo al Ejecutivo, va a ser una herramienta para combatir la ola de inseguridad que vive el país? ¿Ustedes no van a votar a favor de la ley de uso progresivo de la fuerza? ¿Por qué? Buenos días, Licenia. Un saludo a Alexis. Gracias por la invitación a Radio Pichincha. Un saludo a todos los ecuatorianos. Saludos, bueno, ese es el comunicado que sacó el movimiento Pachacutic luego del debate que se realizó el día viernes en el Pleno de la Asamblea Nacional, y ahí se escuchó a varios de los legisladores que apoyaban este proyecto de ley. Creo que la mayoría de la bancada de los asambleístas apoyaban este proyecto. Es más, creo que solamente los 6 asambleístas denominados de la ala rebelde propusimos que se elimine de este proyecto 3 artículos, 24, 25 y 26, en el que se hablaba sobre la protesta social, o que acoja las reformas. Yo ya los envié también por vía memorándum, por correo, al presidente de la comisión que está llevando a cabo el debate de este proyecto de ley. Entonces veamos qué pasa el día de mañana, si ha acogido las reformas o se acoge en el Pleno de la Asamblea Nacional retirar estos artículos. Yo creo que el proyecto está bien construido, debe haber un equilibrio, tanto en el respeto a los derechos humanos, el orden público, la seguridad ciudadana, y de igual manera establecer la seguridad integral también de las servidoras y servidores reguladas, ¿no? Para este caso sería la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, de igual manera el Cuerpo de Seguridad, de Vigilancia, de Rehabilitación. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es que la protesta social, la resistencia, no sea en un futuro considerado en este instrumento de ley como un instrumento que permita a los gobiernos de turno luego abusar de lo que dice este proyecto, ¿no? Y vaya a satanizar, a condenar la protesta social. Eso es lo único que nosotros pedimos. Reformen, revisen qué es lo que dice estos artículos, ya que prácticamente estarían permitiendo que las personas que salgan a protestar, que las personas que ya han agotado el diálogo, ya han esperado mucho tiempo de que se cumpla con algunas promesas, también con la falta de prestación, sí, o de atención a la ciudadanía, vayan a las calles y luego ellas sean reprimidas brutalmente por la Policía Nacional, por las Fuerzas Armadas, por como lo está permitiendo este proyecto de ley. En ese sentido, nosotros hemos pedido en el Pleno de la Asamblea Nacional se considere y se modifique estos artículos, o también se puedan ser eliminados y luego presentar un alcance a este proyecto de ley presentado por cualquiera de los asambleístas también. Pero el comunicado que sale de la bancada de Pachacutic prácticamente no está haciendo referencia ni está llevando a una conciliación, simplemente ellos están ordenando que se vote en rechazo de este proyecto de ley. Entonces, veamos qué es lo que pasa el día de mañana en el debate, si han acogido o no acogido algunas observaciones que hemos enviado, y ver si se puede aprobar este proyecto de ley. Creo que es un instrumento que todo el país está necesitando para que el gobierno también aplique sus políticas públicas en contra de toda esta inseguridad que estamos viviendo. ¿Cómo está, legisladora? Qué gusto saludarle, como siempre. A ver, yo quisiera partir de ahí, de esto que usted acaba de mencionar, porque daría la impresión de que simplemente aprobando una ley ya resolvemos los problemas en este país. Y si fuera por cantidad de leyes, nosotros, como siempre digo, deberíamos ser, no sé, Finlandia o Noruega, pero ¿en qué medida va a ayudarle al gobierno a controlar la inseguridad que hay la aprobación de esta ley? Si es que, por ejemplo, no se destinan los recursos que necesita la Policía Nacional para contar con todas las herramientas del caso para patrullar, vigilar, controlar las calles, las carreteras, las plazas y parques del país. Entonces, podemos tener la mejor ley posible, ustedes pueden elaborar una ley perfecta, pero si no hay la predisposición de la autoridad nacional de aplicar esa ley se va a quedar impresa en el papel. Entonces, ¿qué garantías
según como está estructurado en este momento el texto, nos va a dar esa ley a los ecuatorianos como para que por fin podamos tener seguridad? Bueno, es un instrumento nada más. Como usted lo dice, aquí falta voluntad política, falta incrementar políticas públicas, no solamente es esta ley, pero últimamente el Ejecutivo hemos visto cómo ha acusado a la Asamblea Nacional que está impidiendo la gobernabilidad, que está haciendo un bloqueo desde la Asamblea. Y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Y como usted lo dijo, la ley, y existen varias leyes, pero lo que no hemos querido o no hemos respetado es aplicar estas leyes. Aparte, no es solamente esta ley, aparte debe venir muchas más medidas de parte del Ejecutivo. Esta ley lo único que va a permitir es que la policía o todos los servidores y servidoras que están reguladas, ¿sí?, en esta ley, puedan ir haciendo progresivo la fuerza para reprender a un delincuente, a alguien que está cometiendo algún delito, para que no pase lo que ya hemos visto que ha pasado, ¿no? Por detener a un delito, a un delincuente, a veces han utilizado un arma de fuego y son los policías quienes van presos, más no los delincuentes. Recientemente en Quito también hubo un enfrentamiento entre narcotraficantes. La policía lo que hizo es salir corriendo para no tener luego ellos que sufrir las represalias por tener que capturar a estos delincuentes. Entonces, eso es lo que va a ayudar la ley, pero en tener mayor seguridad, garantías de que se va a evitar ya o a eliminar la inseguridad que estamos pasando, yo creo que eso viene directamente del Ejecutivo. Es la función de él, emitir, disponer también qué presupuesto iría para la policía, para que incrementen en vehículos, incremente más personal también, para que comiencen a hacer las batidas, la vigilancia también en los barrios, en toda la ciudadanía. Pero hasta el día de hoy lo único que hemos visto de parte del Ejecutivo es enviar la responsabilidad a la Asamblea Nacional, porque no se ha debatido o no se ha aprobado este proyecto de ley. Pero eso también hay que tener mucho cuidado. Por eso yo lo que le digo es, hay que ser muy cuidadosos en esto, en aprobar, porque ahí están unos artículos que hablan sobre la protesta social y no van a querer luego ejecutivos o presidentes que son intolerantes a las críticas constructivas o que no cumplen con lo que les ofrecen a la ciudadanía. Se levantan. Ahora la gente está enojada, está molesta, porque hubieron varios ofrecimientos de campaña. Hay un plan nacional de desarrollo y no se está ejecutando esas promesas. No hemos visto ningún desarrollo en el país. Lo único que vemos es violencia. Se han sentado, ha habido diálogos, pero no se ha cumplido tampoco con los acuerdos que se han emitido en estos diálogos. Entonces la gente está molesta y ya hay un llamamiento a un levantamiento, ¿no?, el día 13 de junio, y que este proyecto de ley no sea un instrumento de abuso o que se aproveche de manipulación de parte del Ejecutivo para poder represar, sancionar o violentar el derecho a la resistencia que tenemos nosotros los ciudadanos. Eso nada más, estamos nosotros en ese debate. Esperemos a través del diálogo se llegue a acuerdos con el presidente de la comisión y puedan modificar estos artículos en el que reprime, realmente rechazar esa represión. Yo creo que están poniendo en esta ley como está ahora, tanto la vida ciudadana como el bien lo están manejando en el mismo nivel. Debemos ahí hacer una diferencia, ¿no? Cuando las gentes salen a protestar, están enojados, como le dije, están molestos. Entonces la policía debería controlar también esa fuerza, ¿no? Y dejarles que las personas hagan sus manifestaciones. Otra cosa también es el vandalismo. Eso es muy diferente a todo lo que se está tratando, pero muchas de las personas también a la protesta social lo han considerado como el vandalismo, que eso debemos rechazar en todos los sentidos. Creo que está por delante primero los derechos humanos y ahí tenemos que ser muy cuidadosos en aprobar este proyecto de ley como lo está en este momento estructurado esos artículos, ¿no? Que el uso progresivo de la fuerza también sea en las protestas sociales, y no es así. Asambleísta Pazmiño, ¿cuál es la diferencia entre este proyecto que están posiblemente a punto de aprobar y los que ya existen? Y le pregunto esto porque hay sectores desde la jurisprudencia que aseguran que esta ley es inútil, que no cambia nada de lo que ya existe, que los policías ayer, hoy y mañana tienen el mismo marco legal para actuar en defensa de la población, que es solo una excusa
para enfrentar la situación de inseguridad. ¿Qué cambia este nuevo cuerpo legal que usted dice que está bien construido, excepto por estos artículos a los que usted hace referencia? ¿Qué cambia con las leyes que ya existen y que favorecen el uso progresivo de la fuerza a los policías y a los militares por separado para enfrentar la inseguridad? Bueno, este proyecto de ley ha ido en concordancia con lo que son los derechos humanos, algunos acuerdos internacionales también que existen. En ese sentido, vemos que se ha construido este proyecto, que va a ir aumentando el uso progresivo de la fuerza de parte de los policías. De igual manera, lo que me pareció muy importante es que va a haber una inducción, una educación a todos los policías cada 3 meses para ver cómo pueden utilizar el armamento que tendrían a sus manos. Y eso me parece algo muy interesante, muy importante. Creo que todo el tiempo debemos nosotros estar educándonos y en este sentido la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas estarían haciendo uso de aquello. De ahí, en lo siguiente, como usted dice, hay suficientes leyes, pero el Ejecutivo, lastimosamente, y a través de otros medios de comunicación que no dan el sentido verdadero de la noticia, tratan de indicar a la ciudadanía que es la Asamblea Nacional quien está bloqueando, que es la Asamblea Nacional la que no permite que se emita políticas públicas para que nos puedan ayudar con mitigar tanta violencia que estamos pasando todos los ecuatorianos. ¿Y la Asamblea no está en ese encuadre, legisladora? ¿No está buscando bloquear al gobierno como lo ha venido manifestando? Le pregunto esto porque digamos, de alguna forma uno hubiera creído que con la salida de la señora Yori las cosas iban a tomar un cauce, pero evidentemente parece que no es así. O sea, ella ha dicho en varias ocasiones, después de su destitución, que la cosa no está ahí, ¿no? Que falta todavía un pronunciamiento judicial y que podría ella retomar nuevamente la presidencia. Muchos creían que con la conducción de Virgilio Saquicela la cosa podría cambiar. Sin embargo, vimos cómo hubo un intento fracasado de enjuiciar políticamente al Contralor Río Frío. Eso a mí lo que me demuestra es que todavía tenemos una asamblea que le sigue siendo funcional al presidente Lasso y al gobierno. Entonces, ¿cómo están las cosas a la interna también en la asamblea después de la caída de la señora Yori? Bueno, se comprobó a través del informe que presentó la comisión multipartidista que en verdad recomendaba la destitución de la presidenta por varias incumplimientos de funciones, y en ese sentido la ley permite que el primer vicepresidente asuma la presidencia en caso de ausencia, y eso seguimos el debido proceso. Ahora habrá que esperar nombrar el primer vicepresidente, que es el espacio que está ahora libre de los 137 asambleístas. Y en cuanto a las medidas, a la denuncia presentada por la asambleísta Guadalupe Yori, pidiendo medidas cautelares, también hemos visto que fue rechazado ya en primera instancia, ahora está en segunda instancia y seguimos viendo la intromisión, como usted dice, del Ejecutivo. En este fin de semana enviaron una carta el presidente, ¿sí?, Guillermo Lasso, a uno de los vocales del Consejo de la Judicatura pidiendo la renuncia porque dice que no se siente representado. Lo que estamos viendo es que no están haciendo caso ya al presidente, se están manejando de manera independiente, y eso es lo que estamos esperando en todas las funciones del Estado, se manejen de manera independiente y así va a haber una gobernabilidad. Si nosotros estamos sometidos, ¿sí?, a todas las disposiciones que diga el Ejecutivo, ¿dónde va a ir a parar el país? ¿Dónde va a ir a parar la seguridad de todos los ciudadanos? ¿Dónde vamos a ir a parar con todos los derechos que tenemos de todos los ecuatorianos? Entonces, veamos ahora qué es lo que vaya a pasar también en el Pleno de la Asamblea Nacional, y hay un precedente que si no cumple con las funciones que están establecidas en la Constitución de legislar y fiscalizar, pues se tendrá que seguir nuevamente una denuncia, o tendrán que presentar una denuncia, sí, y ver si está cumpliendo o no con sus funciones el actual presidente de la Asamblea Nacional. Porque no vamos a permitir que nuevamente el Ejecutivo esté sometido en la Asamblea Nacional. Ya vemos que el Ejecutivo tiene las intenciones, o no sé si ya está entrometiéndose en la función judicial, en la función legislativa, y también hemos visto en el Consejo de Participación Ciudadana. No sé, no podría decir del Consejo Nacional Electoral, pero prácticamente el Ejecutivo quiere tener el poder en sus manos de todo, sí, de todas las funciones. ¿Y para qué?
¿Para qué quiere hacer eso? ¿Por qué no respeta la institucionalidad? ¿Por qué no respeta la independencia? Yo creo que eso es lo más importante que debemos pedir todos los ecuatorianos, respeto hacia la institucionalidad, hacia la democracia que se dé dentro de estas funciones del Estado. Él salió a decir que respetaba la democracia, sí, y al nuevo presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Algo parecido pasó en la Asamblea Nacional y ahí nos tacha de ilegales y que desconoce a las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. También hemos visto, no lo digo yo, lo dijo el presidente, que son los asambleístas quienes están pidiendo coimas o están pidiendo dinero, que son unos ladrones a cambio de votos. Pero ¿quién es el que está ofreciendo ese dinero? ¿Quién está ofreciendo puestos a cambio de votos? Metido en la Asamblea Nacional. Entonces, esto no podemos tolerar. Ya estamos cansados los asambleístas y creo que también todos los ecuatorianos de toda esta pugna que se ha estado dando. Esperemos, veamos cómo se va desarrollando. Hay varios proyectos de ley en la Asamblea para debate, hay varios juicios políticos también que están represados y no se han dado paso, porque la presidenta siempre le hemos visto doblegada, arrodillada a Guillermo Lasso, una presidenta que hasta el día de hoy sigue, incluso creo yo, haciendo el ridículo de mantenerse en el poder, presentando tantas denuncias, tantas acciones de protección para seguir manteniéndose en su cargo, pese a que hay un informe que recomienda la destitución, porque se ha comprobado, ha sido muy evidente el incumplimiento de funciones que el asambleísta Yori ha tenido en el Pleno de la Asamblea Nacional como presidente. El problema, asambleísta Pazmiño, es que no solo es ella, es también el coordinador de la bancada de Pachacuti, y el que ha señalado que va a acudir a todas las instancias legales posibles para recuperar la presidencia de la Asamblea para Pachacuti. La misma señora Yori ha dicho que no todo está hablado, que no todo está dicho en este tema y que espera positivamente la respuesta en las instancias judiciales donde se encuentran los procesos que ella ha emprendido por esta decisión de la Asamblea de sacarla del puesto de presidenta. ¿Qué decir frente a ello? Que sea el propio coordinador de la bancada del Pachacuti el que trate de defender con uñas y dientes el posible retorno de Yori a la presidencia de la Asamblea. Una lástima, una pena cómo le están denigrando al movimiento Pachacuti. El movimiento Pachacuti no es un partido o un movimiento neoliberal, no es un partido que se va en contra de las necesidades del pueblo ecuatoriano. El movimiento Pachacuti es algo que siempre ha visto, ha velado por los intereses de los que no tienen, por los agricultores, por los empresarios, por los productores, por la gente que está en la calle, por la gente que no tiene empleo. Eso ha sido el movimiento Pachacuti, que respeta siempre la Constitución y que respeta la ley. Lo único que me queda por decir es que hago un llamado a la función judicial que respete la ley, respete la Constitución y de acuerdo a ello también se maneje con el respeto hacia la institucionalidad, que no caiga en el juego o en el chantaje o en la amenaza que puedan tener ciertos jueces, ciertas autoridades también de control, para que puedan manejarse independientemente de los pedidos que haga otra función del Estado. Manejémonos, respetemos la ley, respetemos la Constitución y creo que tendremos un país independiente y un país que pueda seguir avanzando, desarrollándose después de varias crisis que hemos estado enfrentando. Pasamos recientemente todo lo que es esta pandemia del COVID, pasamos algunos desastres naturales en algunas provincias y lo que necesitamos es ya la reactivación, concientizar a todas las autoridades, especialmente al presidente, ¿sí? Señor Guillermo Lasso, emita políticas públicas, no vaya usted a buscar excusas o envíe toda la responsabilidad a una función. Cumpla también con sus funciones, cumpla con lo que dice la Constitución. Tengo yo todavía no me llega, pero ya el Pleno de la Asamblea Nacional autorizó que se lleve a cabo la evaluación del informe presentado de labores de parte del presidente Guillermo Lasso, y ahí vamos a ver si está cumpliendo con su plan de gobierno, si está cumpliendo con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Sí, de igual manera habrá que invitar a todos los ministros para ver si se ha ejecutado el presupuesto de acuerdo a las necesidades que han presentado en su plan todos los ministerios. Estamos en una crisis en todos los sentidos, crisis de seguridad ciudadana, crisis de salud, crisis de educación, crisis en cuanto a la reactivación económica y a un trabajo digno para los ecuatorianos. Veamos cómo se está en este informe, qué es lo que ha pasado, ¿sí? Esa es nuestra labor, fiscalizar. Y a eso tal vez le tiene miedo el Ejecutivo, que fiscalicemos al resto de autoridades de control también, que legislemos, sacamos leyes que puedan ayudar al manejo de la gobernabilidad en el país.
No sé por qué nos viene a decir que queremos nosotros permitir un bloqueo al Ejecutivo. Yo no veo por ningún lado ningún bloqueo. Simplemente lo que estamos haciendo es nuestro trabajo. Legisladora, usted mencionaba hace un momento algo que sí me llama la atención porque ya han pasado varios días. El CAL está funcionando con 6 de 7 integrantes porque falta un vicepresidente, el primero, quien vendría a ser el reemplazo del señor Saquicela, que asumió la presidencia. ¿Hacia dónde apuntan, digamos, a quién le debería corresponder esa vicepresidencia? ¿Pachacutic, UNES, Partido Social Cristiano? ¿Qué nombre además es el que está sonando como para ser propuesto por esta nueva mayoría y que asuma esa primera vicepresidencia? Bueno, todavía dentro de la Asamblea Nacional no se ha debatido ningún nombre, no han salido nombres. Hay 137 asambleístas, cualquiera puede hacerlo. En el Pleno de la Asamblea Nacional también se ha pedido que haya un espacio para todas las bancadas. Y veamos cómo siguen los diálogos, cuál es la propuesta, qué nombre puede salir. Todavía no hemos conversado en ese sentido. Es que claro, ese espacio puede estar disponible para... Ese espacio puede estar disponible para cualquiera de las bancadas. El problema es que, por ejemplo, PSC no tiene representante en el CAL, por ejemplo. Pachacutic, que tenía 2, perdió 1 con la salida de Yori. Entonces podría también reclamar Pachacutic. No sé, entonces, ¿hacia dónde apuntaría la elección de la vicepresidencia? Puede haberse los diálogos y puede, como usted dice, recuperar ese espacio para lo que es Pachacutic, o también se puede dar el espacio para el Partido Social Cristiano, que no tiene representante. En esta semana, yo creo que en estos días va a llevarse a diálogo con todos los representantes de las bancadas. Recuerde que también el ala rebelde de Pachacutic tiene un representante, ya que nos aislaron de la bancada el jefe, ¿no? Salvador Quispe, de igual manera la coordinación nacional. Pero en esta semana se tiene que elegir ese espacio, hay que ocuparlo porque hay muchos proyectos y muchos juicios políticos también que tienen que ser aprobados en el CAL y tiene que ser con todos los representantes. Caso contrario, no se estaría dando una democracia legal, de acuerdo a lo que dispone la Constitución y la ley. Y ustedes van a formar, para finalizar, asambleísta Pazmiño, ustedes van a formar parte de esta supuesta nueva bancada que se anuncia ya en la Asamblea Nacional, integrada por los disidentes de Pachacutic, los rebeldes de Pachacutic, los rebeldes de la Izquierda Democrática, algunos que se van a salir de la bancada del Acuerdo Nacional y que estarían ya en conversaciones con el presidente Saquicela. Veamos qué pasa. Todavía nuestra aspiración no ha sido hacer un nuevo bloque, pero si las condiciones así lo ameritan, porque se está escuchando también que otra vez nos quieren expulsar a los 6 rebeldes de Pachacutic, se podría hacer una nueva bancada, se podría unificar fuerzas principalmente guiados en la misma línea política también, ¿no? Uh-huh. Para poder armar una agenda legislativa. Va a haber muchos puntos en que no vamos a coincidir, pero yo creo que eso va a ser primordial, ver en qué puntos vamos a coincidir y de acuerdo a ello, sí, podemos formar una nueva bancada. Yo creo que yo, Mireya Pazmiño, no rechazaría eso, ¿no? Si ya nos expulsan, si no nos quieren en el movimiento Pachacutic y si quieren seguir representando al gobierno, pues que vayan y hagan una nueva bancada con la bancada de gobierno, el resto de compañeros asambleístas de Pachacutic, ¿no? Y hacer una nueva bancada, o nos quedaríamos, creo que si nos llegamos a acuerdos, nos quedaríamos los 6 asambleístas manejándonos, sí, con nuestra agenda que tenemos ya construida y seguir en favor de lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, asambleísta Pazmiño, siempre por su tiempo y su apertura, muy amable.